Ya, continuamos chicos entonces. Bien, las escalas de temperatura y los términos de cocción que podemos aplicar nosotros con este sistema de cocción. Recuerden, en primera instancia habíamos dicho que es importante que se apliquen o que se utilicen géneros de primera categoría. Los géneros de primera categoría, que son mucho más magros, son los únicos que pueden aceptar escalas de temperatura y términos de cocción. Hablando de las carnes rojas, como por ejemplo la res y ciertos cortes del cordero, por ejemplo. En el caso del cerdo, no vamos a aplicar escalas de temperatura. De pronto, uno o dos términos de cocción se pueden aceptar. En el caso del cerdo, por ejemplo, 68 grados, pero la recomendación siempre es que el resto de cortes del cerdo pues se cocinen mínimo a 71 por seguridad, ¿sí? De pronto lomo falda o solomillo se puede dar mínimo en 68 como para poder consumirlo, pero esto no sería un término de cocción incluso recomendado para cuando no conozco yo a mi proveedor, ¿sí? En el caso de la res, como tenemos el corte magro del lomo fino, en este caso el bife de chorizo que vamos a cocinarlo, ¿no es cierto? Este tipo de cortes, al ser cortes de primera categoría, aceptan estas escalas de temperatura y términos de cocción. Sí, de hecho nos vamos a centrar ahora en la carne de res, en estos cortes de primera categoría, para identificar las temperaturas y los tiempos de cocción aplicados a estos cortes. Normalmente, bueno, se estipula que entre 150 gramos a 200 gramos sería lo ideal de corte como para poder aplicar un término de cocción. Si es que yo tengo cortes de muy poco peso o cortes que de pronto son muy finos, ya me refiero al espesor del corte, de pronto es muy difícil yo llegar a un término de cocción o a una escala de temperatura interna. Entonces, la recomendación sería que como para poder aplicar estos términos de cocción o esta escala de temperaturas, los cortes o los pedazos de carne que yo lleve hacia el grill o la parrilla deberían tener mínimo un peso de 150 gramos, ¿ya? Para poder lograr una buena, como el que vemos aquí, ¿no es cierto? Vemos un pedazo de carne lo suficientemente grueso, ¿no es cierto? Que nos puede permitir manejar los términos de cocción y la escala de temperaturas en el interior, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno de los primeros términos de cocción que casi no se utilizan o no es muy común en nuestro medio es el muy poco hecho, ¿sí? O el término blue que se llama, donde yo voy a tener solo la cocción, o es más, se aplica calor, como el que vemos aquí, ya, el muy poco hecho, máximo 52 grados en el interior. Casi este término de cocción casi no alcanza temperatura interna. O sea, tenemos una temperatura de máximo 52. Normalmente la característica de este tipo de cortes que tiene reacción de Maillard en la parte superior, ¿sí? Se da vuelta y vuelta de forma muy rápida y lo que tenemos es todavía un corte que normalmente se lo llama que está sangriento, que todavía hay como sangre, pero en realidad no es sangre lo que tenemos aquí, sino tenemos agua y mioglobina, que son los componentes líquidos que tenemos en estos pedazos de carne, pero no es sangre en realidad, ya que muchas veces nosotros no queremos consumir así en estos términos de cocción la carne porque pensamos que tiene todavía sangre. O sea, ya toda la sangre que el género pudo haber tenido se dio en el proceso de rigor mortis que tenemos aquí. Sí, sobre todo la mioglobina, que es responsable de coagulación. Seguro. Así va a haber quien creo que no está con la término con seguridad. Ahora vamos a mayor con llegar a las temperaturas a gusto del gente. Sí, más probable que tengan tendencia a los 70 grados centígrados que un de categoría. Espero que realmente puede seguir teniendo, considerando todos los sistemas de seguridad para poder aplicar a ver el siguiente, el blue, no, de los términos de cocción de la carne, donde mejor se puede degustar las características de sabor del género como tal, sí, bastante atractivo el sabor que puede tener. Recuerden que las proteínas se van transformando en nuestro organismo, entonces mientras menos cocción tenga el género, más trabajo más trabajo y asimilación va a tener nuestro organismo, sí, pero se transforma un poco en sabores agradables al paladar, ¿no? Tenemos el bocho, el sangrante también, que es el que vemos aquí, que si usted ve una rosada, casi no a temperatura interna, todavía puedo tener tipos de líquidos, ¿no es cierto?, que no se pueden extraer en este sistema de cocción de cloro máximo 100 grados, que es un corte que está poco hecho.
el término medio, nosotros podemos tener un cuarto, en el medio podemos tener un medio, aquí mucho más intenso, no es como medio hecho, de hecho existe una temperatura en medio, que es el 3/4, normalmente el término de cocción, digamos que más se utiliza o más se emplea en nuestro medio, ¿sí? Aquí ya vamos a tener el cambio de menos rosada, ¿ya? Y es de pronto el que más se aplica, o que el máximo a 65, y ustedes ven aquí donde tengo ya el cambio completamente de toda la estructura, este punto que de los 70, 70 se completa de la coloración, de la estructura, y puedo tener en pérdida de líquidos, ¿sí? Entonces, la de 71 grados, si llego hasta los 75, lo más probable es que si una categoría súper jugoso, pierda gran parte de su por el mayor, ¿sí? Conociendo, yo les voy a subir encontré ahí un video que no les voy a sobre la nosotros ir identificando visualmente cómo podemos identificar con las manos la cocción, ¿sí? Ahora, lo más importante es nosotros lo vemos en experiencia, ¿sí? Un maestro parrillero, una persona que está en energía, de considerar a menos que utilice un termómetro. Pero en el día a día, el maestro parrillero no utiliza un termómetro, sino que ya conoce parrilla, considera los tiempos para poder llegar, por ejemplo, en término medio, un 3/4 bien, y el poder emplear los tiempos, ¿no es cierto?, de acuerdo a cómo conozco yo mi parrilla o incluso los pesos que tengo, ¿no es cierto?, en los pedazos de carne para poder llegar, ¿sí? Lo más importante siempre es que, sea cual sea la temperatura interna de cocción a la que yo quiera llegar, siempre es importante que el tiempo yo pueda ir cocinando vuelta a vuelta. O sea, si es que cocino de un lado y yo quiero tener esa temperatura y esa cocción interna perfecta, como vi en las fotografías, entonces yo tengo que considerar, por ejemplo, un minuto de un lado, un minuto de otro lado, ¿sí? Si ya quiero llegar, por ejemplo, a un término medio, consideraré tal vez unos 2 minutos y medio a 3 minutos de lado y lado para poder lograr la cocción de un término medio. Iré aumentando la temperatura según el peso, ¿no es cierto? Y el calor que emita mi grill o mi parrilla para poder lograr una temperatura interna idónea, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a lograr una vez que yo empiece, ¿no es cierto?, a cocinar mis pedazos de carne, cuando yo empiece a conocer mi parrilla. Al principio, obviamente, es súper importante el uso del termómetro y que aparte que cuando yo use el sensor esté en el interior del pedazo de carne para poder yo lograr, ¿no es cierto?, la temperatura interna de cocción a la que quiero llegar, ¿sí? Entonces, siempre la recomendación, sea cual sea el término de cocción, es que no superemos esos 71 grados, porque si no voy a tener una carne, siempre digo yo, lastimita murió la vaca, para que se coman esa carne así, toda cocida y sin ningún tipo de jugo, ¿no es cierto? Entonces, lo ideal siempre es tener una carne que esté jugosa, que mantenga la temperatura interna, no sobrepasar la temperatura de 75, porque voy a tener una pérdida de sabor y de jugos en la cocción. ¿Sí? Ya no es agradable. Y también reconocer que todos los cortes de primera categoría debo yo aplicar siempre en productos, perdón, en técnicas de cocción que sean cortas, como el caso del grill o el salteado, sí, que vamos a ver la siguiente clase, ¿ya? Porque normalmente técnicas de cocción como el rostizado, recuerden que nosotros aplicábamos a cortes que de pronto necesiten mayor tiempo de cocción porque no son cortes de primera categoría, ¿sí? Entonces, depende del tipo de corte, la aplicación de X sistema de cocción. Entonces, para el grilado, siempre importantísimo que se apliquen cortes que sean de primera categoría, ¿sí? Eso me garantiza que yo voy a tener un tiempo corto en la cocción, ¿sí? Eso como recomendación. Otra recomendación general que tenemos de pronto en el grillado es el uso también de la sal, ¿sí? Hay, por ejemplo, recetas de condimentación para los géneros que de pronto puede incluir la sal, pero recuerden que la sal es un producto que ayuda en la deshidratación. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, sal dentro de mis condimentos y voy a dejar a víspera mis pedazos de carne con este condimento y yo tengo sal, ¿qué es lo que voy a ganar? Pérdida de líquidos, ¿no es cierto? Se pierden muchos líquidos y esto va a generar que la carne luego no esté tan jugosa. Entonces, es preferible utilizar o emplear la sal cuando yo estoy realizando la cocción, como vimos en el pollo, ¿no es cierto? Y es más, vimos que en el pollo se utilizaba sal en grano,
¿no es cierto? Teníamos uso de sal en grano. Yo les voy a poner otra vez. ¿Ya? Ahí está. Estamos utilizando una sal en grano. ¿Alguien sabe un poco la diferencia entre el empleo de la sal refinada y la sal en grano? ¿No? ¿Por qué creen que se recomienda usar la sal en grano, por ejemplo, con estos sistemas de cocción? ¿O por qué la sal en grano puedo yo emplearla incluso con otros sistemas de cocción? Y hay cocciones como se llama la cocción a la sal, donde yo introduzco los géneros cárnicos o introduzco vegetales, por ejemplo, y los cubro completamente con sal, ¿ya? Y voy a tener una cocción precisa. Edgar, gracias. Sí, la sal normal tiene yodo. En realidad, esta sal, ¿por qué nos interesa a nosotros considerar o entender un poco la diferencia entre la una y la otra? Es porque normalmente la sal refinada, la sal que obtenemos, ¿no es cierto?, esta sal que está yodada y fluorada, en primera instancia lo que hicieron en un momento es agregarle yodo y flúor hace muchísimos años cuando hubo, sobre todo en la zona de la costa, un grave problema de falta de yodo. ¿Sí? Entonces lo que hicieron fue agregarle el yodo a un producto que era de uso común y que todo el mundo colocaba en sus comidas. Entonces por eso es que le agregaron el yodo a la sal para poder dar una ventaja nutricional en ese momento. ¿Ya? Sí, en el caso de la sal en grano se absorbe solo lo necesario. Al tener menos incluso actividad acuosa, este tipo de sal, lo que va a hacer es que el alimento, una vez que está en contacto con la sal en grano, absorbe solo la cantidad necesaria según su actividad acuosa, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, productos cárnicos que tienen alto contenido de actividad acuosa, entonces la sal en grano lo que va a hacer es absorberse solo según la cantidad de agua que tenga el producto. A diferencia de la sal refinada, el problema con la sal refinada es que yo coloco demasiada, o sea, coloco mucha cantidad y por la actividad acuosa que tiene la sal y el alimento, lo que yo estoy haciendo es subiendo esa cantidad salina de sodio, ¿sí? Entonces, por eso es que los productos se me ponen salados, porque yo tengo mayor cantidad de actividad acuosa tanto en el alimento como en la sal, y eso hace que el sabor salino esté mucho más presente. Eso no pasa con la sal en grano, porque el alimento va a absorber solo la cantidad de sal necesaria según su actividad acuosa, y obviamente en la sal en grano yo tengo menos cantidad de actividad acuosa. Ahora, la sal en grano, la parrillera, esta normal que se obtiene, igual tiene un origen marino, ¿ya? Pero existen también otros tipos de sal, como la sal del Himalaya, la sal rosada de maras de Perú, que son sales que se obtienen de minas, ¿sí? Son sales que se obtienen de minas. Y la característica de este tipo de sales, por ejemplo, aparte de su coloración y su sabor, ¿no es cierto? Es que de pronto tienen otros componentes también nutricionales, minerales, que pueden favorecer los procesos nutritivos, ¿sí? Entonces, por eso se recomienda, aparte de que ya no tiene el proceso de refinamiento, ¿no es cierto?, que se le da a la sal y que de pronto puede causar mayor daño también, ¿sí? Entonces, la recomendación siempre es que se utilice la sal en grano, no solamente en cocciones en parrilla, lo podemos aplicar en cocciones como el rostizado también que vimos, vemos que también se aplica para cocciones donde existe presencia de agua también, como la cocción a la sal, que normalmente se hacen vegetales y géneros y que de pronto sí se emite calor, se forma una costra y se cocina de forma, por concentración también, ¿sí? Pero ya iremos viendo todos esos otros sistemas de cocción, ¿no es cierto? Y su aplicación y qué tipo de géneros pues debemos utilizar para que el resultado sea el mejor, ¿ya? Bien, entonces, dice, profe, ¿por qué cuando usan la sal prieta en el ahumado no hay como comer enseguida la sal prieta en el ahumado? A ver, no entendí, Lía. Es que, profe, mi primo hizo un ahumado y Ya, luego y no dijo que no debíamos comer enseguida, sino teníamos que esperar porque yo ya. le decía, no sé, Nosotros podemos identificar dos tipos de ahumado, ¿sí? El ahumado en frío y el ahumado en caliente.
Cuando yo realizo una cocción ahumado en frío, normalmente lo que no voy a tener es calor y solamente lo que estoy logrando es que el humo que se está combustionando de la leña o del tipo de madera que yo estoy utilizando para el ahumado, ¿sí? Se impregne en el producto sin que éste tenga cocción. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí manejamos baja temperatura, ¿ya? Y esto normalmente hacemos con productos que están precocidos o productos que están crudos, ¿sí? Ahora, cuando yo realizo ahumado en caliente, en cambio lo que tengo es, se ejerce temperatura. Entonces el producto puede terminar la cocción. Normalmente la cocción, perdón, el ahumado en caliente es mucho más invasivo porque utiliza temperatura. Entonces lo más probable o lo más recomendable es que se deje un tiempo de reposo al alimento para que de pronto el exceso de humo, ¿no es cierto?, de ahumado que haya tenido, pues despeje, ¿sí? Entonces es importante dejarlo en reposo un momento, aparte de que en el ahumado en frío yo como voy a tener posterior otro sistema de cocción, ¿no es cierto?, aplicado, lo más probable que también en este proceso se pierda algo del ahumado y ya no sea tan invasivo. Entonces sí es importante que sea cual sea el sistema de ahumado que yo aplique, sí tenga un reposo posterior para evitar que sea tan invasivo o demasiado cargado el ahumado, ¿sí? Ah, esto es importantísimo también, los pesos del producto que yo esté colocando para ahumar. Mientras más pequeños o más menos peso tengan los productos, ¿no es cierto? De pronto el ahumado va a llegar mucho más rápido y yo voy a tener sabores más invasivos. Mientras más grande es la pieza de carne que yo esté yendo a ahumar, menos voy a necesitar más tiempo para que se permita ahumar correctamente, ¿sí? Pero siempre la recomendación es que dejemos reposar para evitar que los sabores estén muy invasivos en el ahumado. Y se utilizan también, por ejemplo, hoy existe la famosa caja china, hay estos ahumaderos que se hacen de metal, ¿sí? En donde yo puedo tranquilamente, de forma muy artesanal, ahumar la carne. No solamente el ahumado en frío, sino aquí estaría aplicando temperatura también y logrando la cocción del género, ¿sí? Supongo, no sé si con eso contesto, Lía. Ya. Recuerden que siempre la madera que yo utilice o el tipo de producto que yo utilice para poder realizar un ahumado o para poder realizar una cocción en parrilla o en grill, tienen que ser maderas, ¿no es cierto?, que sean, que se puedan utilizar para cocción, que no tengan componentes químicos que puedan de pronto en la combustión, pues causar algún tipo de daño a la persona que lo consume, ¿sí? Chef, ¿qué es la salmuera? La salmuera es una base de agua con sal que normalmente se utiliza para poder aportar el sabor a los géneros. Existen diferentes tipos de salmuera o tratamientos que se pueden hacer con salmuera. Uno de ellos es el que yo puedo lograr la desnaturalización de los géneros utilizando una salmuera que no necesariamente utilice líquido. ¿Sí? Es el famoso curado que se llama. Yo utilizo una base de sal, que en este caso puede ser sal marina, se utiliza también una base de azúcar, elementos que pueden aportarle sabor, y yo aquí voy a cambiar la estructura, y voy a hacer que el género pierda, ¿no es cierto?, el contenido acuoso, mantenga la forma, pero tenga en cambio la estructura de la proteína, ¿sí? Utilizando la sal en grano para el curado. Pero la salmuera lo que normalmente hace es aportarle con sabor al género, ¿sí? Yo puedo dejar, por ejemplo, según el peso del género, yo puedo dejar una base de agua con sal, según el peso, ¿no es cierto?, un porcentaje de sal, y al siguiente día puedo tener un género que ha absorbido la cantidad que necesita de agua y puede ser ya cocido, ¿no es cierto?, con el sistema de cocción que ustedes hayan elegido, ¿ya? Pero lo que hizo la salmuera es aportarle sabor al género, ¿sí? Eso es, un poco hacemos salmueras, hacemos curados en cocina 3, ¿sí? Cuando hacemos trabajamos también con géneros de desnaturalización, la parte de charcutería y demás, entonces ahí vamos a hacer algunos curados y algunas salmueras para que ustedes apliquen, ¿sí? Este sistema de tratamiento también a los géneros, ¿ya? Bien, voy a terminar con, a ver, estamos viendo, no creo, ¿no?
Bien, entonces está un poquito más claro el tema de las escalas de temperatura y los términos de cocción, ¿sí? Lo más importante siempre es, como les dije, aplicar en géneros que sean de primera categoría, ¿no es cierto? Pescados que tengan mayor cantidad de grasa para evitar que se rompan. Siempre es importante los pesos, ya que sean de un diámetro más o menos anchos, ¿no es cierto? Pesos mínimos de 150, que sean anchos, ¿para qué? Para evitar que se rompan en la cocción. También como recomendación podemos decir que es importante que no se utilicen, por ejemplo, géneros descongelados, porque la cantidad de agua también que se pierde en la descongelación favorece que se rompan las estructuras cuando están sometidos a este calor intenso, ¿sí? Entonces también se recomienda que los géneros no sean descongelados. Ahora, ustedes tienen aquí una fotografía de una parrilla, ¿sí? Esta parrilla, según como se ve, es una parrilla eléctrica. Lo que quería aquí mostrarles es que podemos utilizar este tipo de parrillas eléctricas a gas o a carbón, en donde tenemos esta como tapa, ¿sí? Esto garantiza de pronto que se concentre o que favorece también que se acelere el proceso de cocción. Ya cuando yo tengo, por ejemplo, grilado de un lado, grilado de otro, pero quiero acelerar el proceso, lo que puedo hacer es tapar, ¿sí? Tapar ¿para qué? Para que se concentre mejor el calor y se potencie o se acelere el proceso de cocción. ¿Ya? El hecho de que yo utilice una tapa o que tenga una parrilla con ese tipo de tapa puede favorecer los tiempos. Sin embargo, igual podemos utilizar una tapa o podemos utilizar algún tipo de recipiente, ¿no es cierto?, para tapar los pedazos de carne y acelerar el proceso de cocción. Ahora, con el tema de la limpieza, también es súper importante nombrar que se puede utilizar este tipo de cepillos o se puede utilizar incluso la piedra pómez para planchas también, para poder hacer la limpieza una vez que se haya terminado de realizar el grilado o la cocción en plancha, ¿sí? Es súper importante darle una limpieza correcta, ¿no es cierto?, para retirar cualquier tipo de residuo que pueda a futuro impregnarse o quedarse en la carne, generando ya no esa reacción de mallar y ese sabor agradable, sino más bien ese quemado, ¿no es cierto? Estas acrilaminas que se desarrollan que no son para nada agradables en los productos finales, ¿ya? Entonces, podemos utilizar algún tipo de jabón no abrasivo para poder darle la limpieza siempre que se termine el servicio, ¿sí? Es preferible no hacerlo entre servicio y servicio, ya que se puede de pronto dejar residuos de jabón que pueden afectar el sabor final de la carne, ¿ya? Entonces, tener una limpieza continua de esto, una vez que finalice el servicio, incluso en medio del proceso, ir retirando impurezas, ¿sí?, o residuos incluso de grasa que puedan estar, ¿no es cierto?, que puedan causar sabores no agradables en mi producto final, ¿ya? Entonces, súper importante la limpieza también, considerarla en cualquier tipo de género que se esté cocinando, ¿ya? Bien. Adicional a esto también, yo les había comentado hace un momento que parte del trabajo que vamos a hacer esta vez con ustedes es, yo les he puesto las tareas en el SIP, ¿sí? Pero necesito que esta vez hagan lectura de la página 46 y 47 del libro, ¿sí? Donde van a tener ustedes una pequeña caracterización del pulpo, ya que es el primer marisco que vamos a revisar. El pulpo está dentro del grupo de los cefalópodos. Este tipo de género tienen altos contenidos de colágeno, ¿sí? Y alto contenido de agua. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con el sistema de cocción y el tiempo que se expone, sobre todo este tipo de marisco, en el grill, que es la cocción que estamos analizando este momento, ¿ya? Pero lo que ustedes van a hacer, luego de que hagan la lectura, vamos a averiguar por lo menos 3 tipos de cocción que yo pueda aplicar al pulpo, ¿sí? Ya les voy a mostrar esto en las siguientes en la siguiente explicación que vamos a hacer de las tareas, ¿ya? Entonces, la intención es que podamos identificar características súper importantes, como por ejemplo, que para que yo pueda elegir un buen pulpo,
el buen pulpo tiene 8 tentáculos. Normalmente nosotros no observamos eso cuando hacemos la compra del producto y podemos tranquilamente confundir al pulpo por el calamar gigante o la famosa pota, ¿sí? El calamar gigante normalmente no tiene ese número de tentáculos y si bien es cierto, tiene una apariencia bastante similar a la del pulpo y los tentáculos son similares, pero si es que el producto no tiene 8 tentáculos, no estamos frente a un pulpo, sino estamos frente a un calamar gigante. Entonces, por ejemplo, una característica en el momento de la elección del pulpo, ¿ya? Entonces, ustedes lo que van a averiguar, van a leer primero esta referencia que tenemos en la página 46 y 47 del pulpo, analizar cuál es la composición, ¿sí? Qué tipo de marisco es el que estamos revisando, cuál es su estructura, y luego de eso vamos a analizar 3 sistemas de cocción que se puedan aplicar a este género, ¿ya? ¿Cómo lo voy a cocinar para luego terminarlo en el grill o no terminarlo en el grill? ¿Cómo lo puedo yo cocinar? ¿Sí? Entonces hay algunos sistemas que ustedes van a averiguar, esa va a ser la tarea que tienen pendiente, ¿ya? Y luego de que hayan hecho esa investigación, van a contestar un foro que tenemos pendiente en el CIF. Ya les voy a mostrar este momento. Creo que sí alcanzamos a hacerlo en esta sesión. Ya no sé si es que tenemos alguna duda adicional con el tema del pulpo. Igual hay aquí un videito que pueden observar. Ya, a ver, me dice, chef, ¿qué tal estuvieron las fichas? Ah, bastante bien. Ya, bastante bien, Pedro. Sí, ya se nota que hay un trabajo un poquito más técnico. No se olviden, por favor, de siempre describir las técnicas de los cortes y aparte siempre en la descripción de la técnica de cocción del género tiene que estar tiempo, temperatura, ya, y temperatura interna de cocción a la que tenemos que llegar con el género. En el caso de ahora que les voy a explicar la ficha que tenemos pendiente para la siguiente cocción, que es el grilado, ustedes son los que elegirán la temperatura interna de cocción, sí, pero lo más importante es que por favor coloquen la terminología y las palabras técnicas para poder referirnos a todo este proceso, ¿ya? Bien, entonces aquí tienen los 2 videos de grilado que les he colocado del pulpo y del bife de chorizo. Ya acá también identificamos un poco el corte para que ustedes se familiaricen ya después del trabajo de los géneros que hicieron también, ¿sí? Tenemos disponibles aquí las tareas, ¿ya? La primera tarea, que esta sí la vamos a hacer para el próximo día viernes que tengo con ustedes, ¿ya? Y la segunda tarea les puedo dejar habilitada hasta el día domingo, ¿sí? Para que puedan realizarla y es más, esta la van a realizar en grupo, ¿ya? Pueden hacerlo en parejas, si es que no quieren hacerlo en parejas, lo pueden hacer individual también, no tengo inconveniente, sin embargo, quiero ayudarles un poco con el tema de los tiempos y ya una vez que ustedes han podido hacer los cambios incluso y han hecho las mejoras en la descripción de las fichas, creo que ahora sí pueden trabajar en grupos, ¿ya? Entonces, la primera tarea que tienen que realizar, luego de la lectura de la página 46 y 47 del texto de cocina básica, van a investigar 3 métodos para cocinar el pulpo, ¿sí? Vamos a subirlo igual en archivo PDF y tienen la rúbrica disponible. Este trabajo está abierto hasta las 8 de la noche del día viernes, ¿ya? Para la segunda tarea que tenemos pendiente, vamos a trabajar la ficha del grilado de bife de chorizo que les voy a explicar, ¿ya? Y aparte, la próxima sesión del día viernes vamos a realizar revisión del salteado también, entonces tenemos una ficha más. Ahora van a tener que desarrollar 2 fichas, pero lo van a hacer en parejas. Entonces, tranquilamente pueden ustedes o sortearse entre ustedes o pueden ir trabajando a través del Drive las recetas para que tengan conveniencia con el guiado y el formato de fichada. En esta unidad les he puesto disponible la requisición de los productos. Entonces, pueden utilizar ya la palizada para les voy a explicar viernes, ya que tenemos la lección. Si no puedo irles explicando la, la ficha antes de continuar. ¿Alguna duda que tengamos con la tarea? ¿No? Es súper Sí, profe, importante entonces que cuando tenemos que hagan la elaborar dos revisión, fichas. dígame, Pedro. Entonces tenemos que elaborar 2 fichas.
Sí, pero ahorita tienen pendiente para que no se carguen de trabajo, hasta el día viernes tienen para trabajar la del grilado. Y luego ya va la del salteado, que es la siguiente técnica que revisaremos el viernes. Les doy un tiempito más, ya, para que puedan realizar. Eh, el día viernes, si es que incluso ustedes quieren adelantar el trabajo, pueden hacerlo ya. Y el día viernes, lo que no quiero es irles saturando de demasiada información. Vamos a ir haciendo esto igual en calma, porque no quiero que se me confundan. Es por eso que incluso ahora ya les dejo trabajar en parejas. Si es que alguien quiere hacerlo de forma individual, lo puede hacer igual, ¿sí? Pero ya yo creo que con la experiencia de las dos fichas anteriores, ya ustedes están un poco más en la onda de cómo tenemos que describir, ¿ya? Bien, entonces la ficha del grillado que vamos a elaborar es el bife de chorizo, ¿ya? Para poder saborizar este bife de chorizo, vamos a utilizar la famosa salsa, ¿cómo es? Esta argentina, el chimichurri, ¿sí? Vamos a utilizar una base de estas hierbas, utilizando albahaca, orégano, tomillo, romero, hojas de laurel, perejil, y todas estas hierbitas que las tengamos ya limpias, las vamos a reducir y vamos a incorporarle un poco de ajo blanqueado, un puré de ajo, vinagre blanco y aceite de oliva, ¿sí? Vamos a formar una salsa para poder condimentar nuestro bife antes de la cocción, ¿sí? Y podríamos dejarle alrededor de unos 20 minutos el bife dentro de esta salsa. ¿Para qué? Para luego realizar la cocción sobre el grill. El término de cocción que ustedes le quieran dar a este bife ya va a depender de ustedes. Lo que sí les pido es importante que describan, por favor, la temperatura interna de cocción, ¿sí? Y describan cómo se realiza la técnica del grilado, ¿ya? Asimismo, en esta misma ficha podemos colocar, si es que ustedes desean, como hemos venido trabajando, la salsa, en este caso que es este puré de zapallo, ¿ya? O si es que ustedes desean, podemos hacer una subficha del puré de zapallo que tenemos aquí, ¿sí? Para la salsa o este puré de zapallo, que es bastante sencillo, lo que vamos a hacer es cocinar el zapallo, ya con un poco de jengibre, ¿sí? Vamos a cocinar con un poco de jengibre y cuando ya lo tengamos súper cocido, vamos a reducirlo a puré y emulsionarlo con un poco de aceite vegetal, ¿sí? Al final solo salpimentamos y esta salsa nos va a quedar lista, es una salsa tipo puré que vamos a colocar de base para nuestro bife de chorizo cuando ya está grilado, ¿ya? ¿Qué es lo que nos va a aportar este puré de zapallo? Nos va a aportar un poco de frescura, nos va a aportar con el jengibre también algo de picor, ¿ya? Para combinar, y como el zapallo es un poco dulzón, entonces vamos a tener ahí un juego de sabores eh, aplicados hacia el bife de chorizo, ¿sí? Luego tenemos la receta de la quinoa verde, que en este caso sería nuestra guarnición de carbohidrato, ¿sí? Para la quinoa verde vamos a realizar, ¿qué proceso se tiene que realizar en la quinoa para cuidar el sabor final que ésta pueda tener? ¿Alguien se acuerda? Eso es una técnica de primer ciclo. ¿No? ¿No se acuerdan? Nadie. Bueno, vayan a revisar entonces saponificación, ¿ya? ¿Se acordaron o no se acordaron? No, les dejo de tarea para el viernes entonces. Y que coloquen en la descripción de la ficha, ¿ya? Luego de que se saponifique la quinoa, lo que vamos a hacer es cocinar a la quinoa en el fondo que tenemos disponible, ¿sí? Y aparte lo que vamos a hacer es la albahaca que ustedes tienen aquí, las hojas frescas de albahaca, las vamos a blanquear, ¿ya? Las vamos a blanquear y nos conectamos enseguida para ya culminar el tema de las fichas y ya dejarles descansar. Gracias, Lía. Sí, para retirar estos componentes que tiene la quinoa, ya que pueden volver al producto amargo el momento de la cocción, de la degustación. Ya, entonces sí, muy bien. Enseguida nos conectamos, termino de explicar la ficha y les dejo descansar. ¿Ya?